Ok, hoy vamos a estudiar entonces cómo humilla Dios al soberbio. Ahora tenemos que entender que no nos tenemos que tomar a pecho y decir, ay, en ese lugar solo pedradas nos tiran. Pero tenemos que entender de que el ser humano heredó el orgullo de Satanás. Es lo que vimos la vez pasada. Y el orgullo a uno desde chiquito le brota, va con ese pedir disculpas. No, dicen los niños. Paola tiene aquí un colegio chiquito y se pelean de 4 años los niños. Anda a pedir disculpas y agarran los puños y que no van a pedir disculpas. Y uno se da risa a las criaturitas ahí peleando, ¿va? Le da risa a uno, pero ese orgullo lo heredamos desde antes de venir a esta tierra. Ya veníamos con una semilla que Satanás pues corrompió la voluntad humana. Bueno, el espíritu viene limpio, pero cuando entra en el cuerpo es donde se contamina igual el alma, ¿verdad? Entonces ese orgullo todo lo tenemos y todos tenemos que aprender a ser libres. Bueno, no sé qué entenderán ustedes por orgullo, pero a cada quien le afecta diferente, ¿verdad? Hay gente que con ropa nueva, con cosas nuevas, pues el orgullo se lleva. A otros les afecta más que cuando les empiezan a halagar, a hablar bien, es que mire usted este que pila, ahí el orgullo se lleva. A otros con el enojo, cuando no quieren pedir disculpas. Cada quien la agarra diferente. Pero gracias a Dios que tenemos la esperanza del Señor. El Señor nos vino a dar de gratis la salvación. Él la pagó. Pero a nosotros nos toca el crecimiento espiritual. Y bueno, el Señor da el crecimiento, pero a nosotros nos toca el rendirnos, el hacer elecciones, el entender cómo es nuestra carne, nuestra naturaleza, para poder ser libres de todas estas cosas, ¿verdad? Entonces vamos a aprender un poquito más para poder ser libres del orgullo. Vamos a estudiar cómo Dios humilla al soberbio. Entonces para eso necesito que usted me acompañe a Deuteronomio 8, versículo 3. Vamos a empezar a ver las 4 formas como Dios humilla al soberbio. Obviamente pueden haber más, pero aquí son las 4 grandes que encontramos en la palabra, ¿verdad? Vamos a Deuteronomio 8. Versículo 3. Vaya. A ver, ¿quién va a empezar a leer hoy? Hoy vienen con ganas de leer todos. ¿Quién va a leer el versículo 3? 8:3 dijiste. Sí. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ok, primera forma. Nos hace pasar hambre. ¿Ok? Hay varias formas de cómo podemos pasar hambre. A veces puede ser por una escasez económica, ¿verdad? Puede que nosotros no tengamos el dinero y pues estemos qué sé yo, pasando hambre. Y eso es duro, ustedes. Y yo no sé quién de aquí ha pasado una crisis de este tipo, pues ahí sí que no hay que tener vergüenza de nada. Lo que nos ha formado en esta vida han sido esas cosas, pero si alguien ha tenido una de esas tribulaciones, el Señor nos humilla pasando hambre. Entonces aquí le dice al pueblo de Israel, te afligió, te hizo pasar hambre. Ahora pensemos un poco qué significa eso. Para uno de hombre es como un orgullo el decir yo puedo proveer, yo pongo el pan sobre la mesa, yo tengo mi plata, mis recursos, mi independencia. Pero en el momento que dejamos de tener esa habilidad para tener el pan sobre la mesa, es una gran humillación para uno. Entonces ahí no tanto es la humillación, es el pasar hambre, ¿verdad? La humillación es que nuestro orgullo se ve limitado y decimos no podemos ser independientes, ahorita no podemos salir de esta crisis, no podemos. Cuando el ser humano ya le tocan el hambre a ustedes, ahí de verdad es una humillación bien dura. Ahora, pero ¿por qué le hizo? ¿Les hizo pasar hambre? Porque sí, porque Dios se le dio la gana. ¿Qué es lo que le está diciendo ahí? Dice, voy a compartir mi pantalla. En el versículo 3 dice que les hizo pasar hambre, pero ¿para qué? Para que entendieran que ellos se estaban alimentando solo de lo terrenal, que de lo único que se alimentaban era del chisme, del rencor, del enojo, de las envidias, de la codicia. Ese era su pan. Pero les está diciendo, hay otro pan, hay un pan que sale de la boca de Jehová, de la boca que vivirá, de esa boca vivirá el hombre. Cuando Dios nos hace pasar por estas humillaciones, rápido volteamos y decimos, Señor, he estado lejos de ti.
Señor, perdóname. Bueno, eso es el mejor de los casos. Qué feo sería que ni con eso se humilla a alguien. Pero tenemos que entender que Dios nos enseña cuando pasamos hambre, de que nosotros necesitamos alimentarnos de algo espiritual que tenemos descuidado. ¿Ok? Tenemos descuidado. Ahora dígame, qué humillante para un padre el no poder dar alimento a sus hijos. Yo, gracias a Dios, no he vivido eso, pues si alguien lo ha vivido, pero eso sí ha de ser duro usted. El poderle dar muy poco o no poderles dar, ha de ser algo de verdad humillante. Y Dios sabe, Dios es en su amor y su misericordia. Ahora, la palabra dice que no ha visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios siempre nos va a sustentar de maneras sobrenaturales, pero debemos humillarnos. Y muchas veces tal vez nos puede hacer pasar hambre, no necesariamente porque no hay dinero. ¿Qué tal por una condición médica? ¿Qué tal por una enfermedad, una alergia o por algo y no podemos tener ese alimento? Bueno, una vez más el Señor nos está dando hambre física como una figura de que necesitamos tener hambre de Él. Les voy a repetir esto. Cuando uno empieza a sentir esa hambre, el Señor nos está diciendo, así como tenés esa hambre en lo natural, así quiero que estés hambriento por mí, que tengas un hambre que desespera, que desgasta, que no podemos estar tranquilos hasta que metamos un bocado de esa palabra y del alimento espiritual adentro de nosotros. Yo les conté una experiencia que tuve el año pasado, pero estaba orando, intercediendo, orando en lenguas, cuando empecé a sentir una desesperación adentro. Una desesperación, un dolor. Usted dije, Señor, ¿qué es esto? Le empecé a preguntar hasta que el Señor me respondió y me dijo, esa desesperación que tú sentís, me dijo, es el hambre que el mundo siente por el dinero, me dijo, ¿sabes? Pero es el, así te quiero hambriento por mi palabra, me dice. Miren, yo estaba tirado en el piso retorciéndome viendo esas palabras. Cuando usted escucha a Dios, uno se retuerce usted porque imagínense que la voz de Dios, que es que nos pone un pulgar sobre nuestra espalda, es demasiado. Pero esa vez me destruyó y me quedó grabadísimo. Cuando Dios provoca esa hambre terrenal es para mostrarnos que así tenemos que estar hambrientos. Por eso les quitó el pan, ¿cómo se llama? El pan físico, para decirles vas a vivir de un pan. Pero ¿cuándo come uno? Si uno está llenísimo, si uno está saciado, uno no come. Cuando uno termina, vas a un almuerzo grande que sea, uno vas a cenar, ay, no, hoy sí ni voy a cenar, dice uno, ni modo porque estamos llenos, saciados. Entonces Dios cuando les quitaba el pan terrenal, les estaba quitando la llenura que tenían de sus placeres, para que ellos pudieran tener hambre espiritual. ¿Ok? No sé si me estoy dando a entender. El Señor es bueno y es justo, y no va a hacer algo nunca por maldad. Todo lo que va a hacer es para nuestro crecimiento espiritual. Y si en algún momento nos toca vivir esto, no necesariamente quiere decir que estemos en el peor de los pecados. Simplemente quiere decir que Dios nos está llevando a un nuevo nivel. Vamos a quitar esto por acá. Estaba grabando mi clase de niños. Ahí está. Ok, entonces espero estarme dando a entender con el hambre. Dios nos va a humillar y a veces nos va a limitar y van a pasar mil cosas. Nos vamos a quitar los placeres, no vamos a poder comer lo que nosotros queríamos. Miren, ejemplos podríamos dar miles, pero el punto es ese. Cuando Dios quita ese sustento de lo que nos estamos alimentando, es para que tengamos hambre espiritual. Ahora llevémoslo a otro punto, porque ustedes saben que la palabra es infinita, la podemos expandir y expandir. Que no sé qué, bueno, todos han vivido, ¿verdad? Pero cuando cortamos con una relación sentimental, ¿cómo se siente esa desesperación, verdad? Por hablar de una persona, por estar ahí. O cuando nos quitamos algún vicio, una adicción. Cuando Dios empieza a quitar esas cosas es para provocar esa hambre, para que veamos que con esa hambre, esa fuerza con la que deseamos las cosas o las personas, es el hambre que nosotros deberíamos tener por Él. ¿Ok? Espero estarme dando a explicar y espero que esté quedando claro este punto. Así es como Dios empieza a humillarnos. Pero ese versículo le podemos sacar aún más, ¿ok? Si quieren, ahí en ese versículo otra vez.
como otra forma como Dios humilla. Miren, la autora Hicks, impresionante cómo sacaba estas enseñanzas. Pero otra de las formas como Dios humilla es dando la misma dieta. ¿Ok? Entonces a ellos les hizo sustentar con maná y les daba maná todos los días y todas las tardes y todas las noches. Y aquí hay un versículo que también quiero que veamos para entrar en este tema. Vamos a Números 21, versículo 5. ¿Quién nos quiere leer hoy, ya que todos están con ganas de leer el día de hoy? Números 21, versículo 5. Gracias, Leo. El 5 Sí. dice, y habló el pueblo en contra de Dios y en contra de Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ok. Bueno, ¿cómo los humilló ahí? Los humilló dándoles la misma dieta. Todos los días lo mismo, lo mismo y lo mismo. ¿Y qué tal si a nosotros nos toca un día? Primero vamos a empezar en el plano terrenal y nos vamos escarbando lo espiritual. ¿Qué tal si Dios nos pone un día una dieta solo frijolitos, frijolitos y tortillita? Algunos dirán que rico, qué bueno. Eso es gratitud. Pero lo que estaba probando aquí Dios era la gratitud que ellos tenían, que por lo visto lo único que salía era ingratitud. Tenemos fastidio de este pan. Tenemos fastidio. Ahora miren qué tremendo, porque cuando uno ha pasado escasez de cualquier cosa, y de ahí tenemos un poco, por ejemplo, llevamos una gran sed y no hemos probado agua en buen tiempo, y nos dan un vaso, sentimos que es el vaso más rico, más delicioso, ¿verdad? Igual con la comida, igual con el afecto. Una persona que no ha probado el afecto, y eso lo vemos con los niños con los que trabajamos, cuando llegan a de verdad probar el afecto genuino, sincero, desinteresado, esos niños tienen una capacidad de amar aún más grande de la que tenemos nosotros. Lo podemos ver en muchos planos. Pero cuando no tenemos gratitud, aunque hayamos pasado escasez, vamos a sentir, ¿cómo se llama? Ese fastidio por las cosas. Ahora les pongo un ejemplo. Una vez fuimos a entregar juguetes al basurero. Habían juguetes nuevos y habían juguetes usados. Los nuevos estaban en empaque, los usados estaban fuera de empaque, sin embargo en buenas condiciones. Pues resulta que los niños no tenían absolutamente nada, pero los papás les decían que agarraran nuevo y que si no era nuevo, que no servía, y no tenían nada ellos. Llegaban los niños, agarraban los juguetes viejos y los tiraban ustedes. Pues ni eran viejos, estaban en buen estado. Y dije, bueno, qué ejemplo están teniendo ya de los papás. Qué terrible, ¿verdad? Entonces la escasez no es sinónimo de gratitud. Aunque les llevemos algo, pues si no hay gratitud en el corazón, van a tener ese fastidio por algo. Bueno, pues así el Señor nos prueba cuando nos da la misma dieta por un buen tiempo. ¿Ok? Puede ser de comida, pero ¿qué tal si lo vemos en un trabajo? Tenemos lo mismo todos los días, el mismo problema, el mismo algo, nos está dando una misma dieta todos los días. Y eso también puede pasar incluso, por ejemplo, cuando las personas se aburren de su cónyuge. El Señor está dando la misma dieta de cónyuge, por así decirlo, todos los días. Pero ya perdimos la gratitud. Empezamos a tener fastidio porque creemos que estamos llevando lo mismo y que merecemos más. Qué tremendo lo que estamos oyendo a ustedes. Yo quise pasar esta palabra en el molino, ustedes, molerla y sacarle, y gracias a Dios, pues así fue. Pero Dios nos humilla dándonos la misma dieta. ¿Qué tal con los papás? Llega el tiempo en donde uno se aburre de los papás. Bueno, primero Dios no nos pasa, pero hay momentos de tensión en la familia. Es cierto, hay problemas, etcétera, pero tenemos que evaluar si no hemos perdido nuestra gratitud por esas personas. Ahora, dense cuenta, cuando uno tiene gratitud, todas las cosas parecen la quinta maravilla, ustedes. Todas las cosas. Yo he visto mis tiempos donde tenía ingratitud y ahora, gracias a Dios, pues en algo he crecido. Pero miren, hay gente que me dice, a vos te gusta esto y vos con eso y varias cosas. Y yo, a la gran, cuando uno tiene gratitud es como que uno viera con otros ojos, con otra perspectiva, con otro ángulo. Y siempre van a haber dos formas de ver las cosas, ¿verdad?
pero que Dios nos ayude a tener esa gratitud, porque si no el Señor nos va a humillar con una misma dieta que puede ser de alimento, o que puede ser, como les digo, de en cualquier cosa, ¿verdad? En el trabajo, en la familia, en la calle. Dios nos va a dar lo mismo varias veces, el mismo problema, la misma cosa, para probar la gratitud en nosotros. Ahora, en el momento que llegamos a tener gratitud, empezamos a ¿cómo se llama? A ver todo diferente, y ahí Dios nos pasa el siguiente examen. Ahora pónganse a pensar, ¿por qué los esclavos estaban alegando si en Egipto no tenían ni siquiera opinión, derecho a opinar? Entonces, ¿por qué ahora tenían el derecho de decir, Señor, danos otro pan? Dense cuenta que un poco de poder expone la naturaleza que hay dentro del ser humano. Todos ellos, aunque eran esclavos y sufridos, pero solo les dieron un poco de poder, y el orgullo que estaba allá adentro salió y debía ser trabajado. Y eso nos va a hacer el Señor, nos va a pasar pruebas para que podamos ver el orgullo que siempre estuvo ahí, pero que tenía que salir, ¿ok? Bueno, ya llevamos 2 de las 4 formas. Qué tremendo usted, no sé si hay alguna duda o comentario aquí. La verdad es que yo siento que, bueno, Dios siempre nos habla, pero a mí me habló mucho. Y antes de que los pasara yo por la planadora, a mí me pasaron por la planadora hoy. Bueno, vamos a terminar de la dieta con un último versículo. Este se me vino ahorita. ¿Quién? A ver, así lo hacemos dinámico igual. ¿Quién nos puede encontrar el versículo de la mujer sirofenicia? A ver si algo nos lo encuentra ahí que buscaba a Jesús y daba grandes voces para que liberara a su hija, creo yo, ¿verdad? A ver quién nos ayuda a encontrarlo por ahí. Está en uno de los evangelios, obviamente, pero no me recuerdo dónde. Lo vamos a buscar aquí también. Marcos 7. Marcos 7, va. Vamos a Marcos 7. Vamos a ver qué versículo. El 24, mira. Sí, aquí está, aquí está. Ok, miren la actitud de la gratitud. El versículo 28. Respondiendo ella, le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿Qué estaba diciendo, Señor? Si me tenés que dar una migaja. Miren la gratitud que tenía esta mujer. Si me tenés que dar una migaja, Señor, eso es más de lo que yo merezco. Y el pueblo de Israel ya estaba alegando que todos los días comía maná. Pero si ellos hubieran tenido esa actitud, Señor, con esas migajas, con ese pan que nos das todos los días, es más que suficiente. Solo quiero que vean las actitudes. Pues esa es la actitud que nosotros tenemos, aburridos del trabajo. Señor, gracias por esto que me estás dando, por este trabajo. Gracias por el cónyuge, gracias por los hijos, por los padres, por el alimento que tengo. Y qué importa que no me gusta, que no haya azúcar, que no haya sal, pero que hay hoy, gracias, Señor, porque no me están tronando las tripas. Solo por ponerles ejemplo, la mujer sirofenicia fue de verdad algo que Dios dejó grabado ahí por la eternidad, porque la gratitud que ha de haber tenido esa mujer, el deseo, el hambre, el anhelo, es un ejemplo para nosotros. Vaya, vamos a la tercera, pues. Vámonos a Segunda de Crónicas, capítulo 12. 32 y 33. Segunda de Crónicas. ¿Quién tiene por ahí el 32? Ups, ya me pasé. Segunda de Crónicas, no sé por qué puse 2. ¿Quién tiene el versículo 30? Ay, este no es ustedes. Creo que me equivoqué ahí. Es Segunda de Corintios, pero miren este astigmatismo. Segunda de Corintios 12, ahí está. Vamos al versículo 19. Vaya, ¿quién nos lee del 19 al 21? ¿Quién lo tiene por ahí?
Amén. Gracias. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todos muy amados para vuestra edificación, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contienda, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, y cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por mucho de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Vaya, miren lo que dice el 21. Otra vez dice que cuando vuelva, me humille Dios entre ustedes. Quizá tengo que llorar, dice Pablo. ¿Por qué está llorando? ¿Cómo más nos humilla Dios? Ahora, esta no es tanto porque nosotros, bueno, a veces sí, a veces no, pero Dios nos humilla, nos lleva a un nuevo nivel de humillación a través de las malas elecciones que hacen nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos y la gente que amamos. Y a veces tal vez ni los conocemos, pero solo de ver la aberración y el pecado de la gente nos humillamos y nos duele. Ahora, a veces los hijos son una humillación para los padres, ¿no? Tal vez los padres nos creemos ya saber ni qué, y vienen los hijos y pecan en algún área y es una humillación. Y lo más difícil aquí es que las elecciones de la persona no están en nuestro control. Entonces solo nos queda confiar en Dios y entregarlo, porque más no podemos hacer. Por ejemplo, cuando vemos a alguien que amamos y que no es salvo, dígame, ¿qué podemos hacer por esa persona? Podemos orar, pero no podemos decidir por él. No podemos tomar ninguna iniciativa, ninguna decisión por él. ¿Ok? Entonces Dios nos humilla a través de eso también. O no digamos un hijo, pues yo tengo el mío chiquito, primero Dios sale bueno, pero imagínense un hijo que toma mal camino, ustedes, es una humillación para los padres. Ahora un líder espiritual, un pastor, cuando ve a sus ovejas pecando, miren, que les ha dado alimento, que ha orado por ellos, y cuando los ve descarriados, es una humillación grande. Lo tira al piso, y Dios hace a propósito esto para compartir el dolor que Él tiene por la humanidad y por la gente. Y esas malas elecciones de los demás nos ayudan a nosotros a crecer si sacamos provecho de eso. Ahora tenemos dos opciones: o nos tiramos a llorar y aferrarnos a la esperanza del Señor y a su gobierno y a confiar en Él, o nos tiramos al abandono, al enojo y al pecado. Pero ese tipo de humillaciones les podemos sacar mucho provecho. Y son cosas que no nos conciernen a nosotros, en el sentido de que nosotros no podemos elegir por ellos, ni nosotros tuvimos la culpa muchas veces. Pero sí son cosas que nos humillan. Los hijos de verdad son humillación para los padres muchas veces, en muchas áreas, no solo en la espiritual, sino en profesional, en muchas áreas. Y viceversa, los padres también pueden ser humillación para los hijos cuando toman malos caminos, etcétera. Pero espero me esté dando a entender. Ahora yo me pongo a pensar en el pastor cuando ha visto tanta gente que se ha ido, que caminó con el Señor, que se acercó a Él, que tuvo un encuentro, que por un tiempo de verdad estuvo bien, y luego verlo retroceder y caer y irse a precipicios que jamás hubiera nadie imaginado. Son humillaciones, pero les podemos sacar mucho provecho. ¿Ok? Vamos a una más. Vamos a 2 de Crónicas 33. Ahora, todo lo que estamos hablando son aguijones para que crezcamos. Yo me imagino un padre que es humillado por las malas elecciones de sus hijos. Si de verdad le saca provecho a ese aguijón, va a ser un crecimiento tremendo ustedes. Y viceversa, y cualquier persona que es humillada por los pecados de alguien más, pues es bueno. Job, ¿cuánto decía que oraba por los pecados de sus hijos? ¿Cuánto le representó ese aguijón de oración, de conocer al Señor, de acercarse a Él a raíz del pecado de alguien más? Dios es bueno y le podemos sacar el provecho hasta el pecado ajeno. ¿Ok? Vaya, vamos a 2 de Crónicas 33.
versículo 11 al 13. Esta es la historia de Manasés. Gracias, esta es la historia de Manasés. Dale, por favor. Del 11 al 13, ¿verdad? Sí. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su rey. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Amén. Miren, Manasés, gracias. Manasés fue un rey, ustedes que ala. Ese hombre sí pecó y el hijo de Manasés fue peor. Pero Manasés se humilló. ¿Cuánta humillación tuvo que haber tenido Manasés? Porque después se le restauró todo el reino. Dios lo devolvió y puso paz y alabanza y mandó a todo Judá que sirviera a Dios. Imagínense. Dios nos humilla de la cuarta forma que hemos hablado. Dios nos humilla a través del dolor y las aflicciones. Dice que fue puesto en angustia. La palabra angustia es aflicción. Y la palabra aflicción le saqué 3 significados. Uno es calambres. ¿Alguien aquí ha sentido un calambre ustedes? Cuando está así, solo quítense el calcetín y pongan el pie sin calcetín en el piso frío de puntillas y se le quitan los calambres. Ahí me cuenta. Pero ¿cómo se ha sentido usted con calambres? Los calambres no nos dejan caminar. Cuando estamos pecando y Dios nos envía aflicciones, nos está enviando dolores para que ya no podamos seguir en el camino pecaminoso, en el camino del mal. Porque íbamos a caer en el precipicio y antes de eso Dios nos manda esos calambres para que nos quedemos paralizados y nos tengamos que tirar al piso y decir, Señor, estoy humillado, ya no puedo seguir en esto. Todo mi pecado me ha traído dolor. Dios por eso manda los calambres. Los calambres son unos dolores, ustedes. Todos los hemos vivido, creo yo, pero ese es el propósito. En lo espiritual también podemos sentir esos calambres cuando Dios los envía. Y así Dios nos evita que sigamos prosiguiendo en el camino del pecado, del error, en el camino del mal. ¿Ok? Ese es uno de los significados. Otro de los significados es adversario. ¿Y qué dice el versículo 10? Jehová habló a Manasés y a su pueblo. Y entonces, como no lo escucharon, Dios envió al ejército de los asirios a que les trajeran las aflicciones. Fue Dios. Los adversarios eran los asirios, pero el verdadero adversario, ¿saben quién era? Era Dios. Ahora Dios no estaba actuando en venganza, en rencor, como nosotros lo conocemos. Él estaba obrando en su justicia. Esa palabra aflicción es adversario. A veces Dios mismo se vuelve el adversario. Y nosotros tenemos que hacer las paces, humillándonos, pidiéndole perdón al Señor, reconociendo que Él es Rey, que Él es Jehová el que gobierna. Yo no quiero a Dios de adversario. Y lo mismo le pasó a Job. Job se volvió el adversario de Dios y él empieza a contar, ¿verdad? Pero era para un propósito bueno. ¿Ok? Entonces tenemos que entender, ¿verdad? Nuestra mente humana entiende un enemigo como ese vecino que nos cae mal o ese policía que nos sacó dinero, qué sé yo. Dios no es así, es diferente, ¿verdad? No quiero que me malinterpreten. Dios no actúa como un enemigo. Pero nuestro pecado se vuelve un enemigo para el Señor. Y Él tiene que obrar en su justicia y devolvernos al buen camino, ¿verdad? Y otra cosa que significa adversario es estrecho. Cuando nosotros otra de las cosas que significa aflicción, cuando Dios nos envía aflicciones, nos empieza a poner en un camino estrecho, angosto, para que ya no podamos pasar. Y prácticamente nos pone contra la espada y la pared, para que nosotros podamos hacer nuestras elecciones. El diablo nos ha hecho muchas veces, ¿verdad? La puerta angosta y la puerta estrecha, ¿verdad? Que está en las parábolas de historias de Jesús. El diablo nos ha hecho creer, no, vos, el camino de la santidad es un camino tan estrecho, ¿quién va a pasar por ahí tan difícil? Mejor andate a la puerta ancha. Pero lo que no nos ha enseñado el diablo es que las angustias y las aflicciones
que Jehová le envía al orgulloso son un camino mucho más angosto, mucho más estrecho que lo que podamos vivir en la santidad del Señor. La santidad además es placentera, aunque sea un camino estrecho, va a ser placer, pureza. Pero aquí vamos a tener un camino estrecho, pero de puros cardos y espinos. Eso no se lo cuenta el diablo, ¿eh? Pues entonces aquí escudriñamos la palabra y aquí lo podemos encontrar. El camino del orgulloso es un camino estrecho, un camino de dolor. Y Dios nos pasa por ahí para que veamos el fruto de nuestras obras y para que seamos humillados y seamos salvos. Ahora, ¿saben qué es lo lindo? Que el Señor Jesús pagó por todo ese orgullo que tenemos nosotros. Y pagó para que fuéramos libres y tengamos la humildad de Jesús. Que dice en Filipenses que no teniendo en cuenta ser Dios, se humilló a sí mismo y se hizo siervo similar a los hombres. Y sufrió muerte y muerte de cruz, se humilló hasta la muerte. Esa es la humildad que el Señor Jesús quiere poner en nosotros. Y esa humildad está disponible, está lista para que nosotros la tomemos. Ahora el próximo jueves, vamos a hablar de cómo sacarle provecho a la humildad de Jesús. ¿Ok? Hoy quiero que entendamos cómo Dios nos puede humillar y siempre para nuestro bien, para nuestro buen propósito, para nuestro crecimiento. Y también si en algún momento Dios nos envía estas pruebas, vamos a tener entendimiento. Vamos a decir, Señor, ya sé por dónde me llevas, ya sé cómo obras. Me humillo, Señor. Y vamos a ver rápido lo que Dios está trabajando detrás de nosotros. ¿Ok? Así que esta fue la lección del día de hoy. Espero que tengan comentarios o preguntas y si no, oramos. ¿Ok?